Stop. Tema bien, decíamos que para establecer el método de sincronización hay varias variantes. Por ejemplo, el de las lámparas apagadas. También existe el método de las lámparas encendidas y el método de las lámparas giratorias. Además, existe el denominado método del sincronoscopio y el método más utilizado y que actualmente se aplica en todas las centrales, en todos los casos, es el método automático, que inclusive es un método puede ser a distancia. Entonces vamos a recordar estos métodos que son un poquito antiguos, pero sirven para ilustrar el momento de la conexión. Entonces, existe una conexión de unas lámparas, como vamos a poder ver en este esquema. En el caso más sencillo vamos a explicar, obviamente esto se extiende a todo un sistema. Se trata de que el generador 2 se va a poner en paralelo con el generador 1. El método de las lámparas implica, las lámparas en general, implica la conexión de estas lámparas incandescentes en esta posición. Una terminal al borne del generador y el otro ya en contacto con la línea de conexión. Y acá tenemos el seccionador o el elemento de contacto. En este caso está abierto todavía. Lo mismo para la fase B o la fase R. Tenemos esta lámpara, este lado conectado cerca del generador y este otro ya a la conexión a esta línea. Y la tercera lámpara, de igual manera, un extremo cerca del generador y el otro hacia la línea. Las tres lámparas y los tres contactos están abiertos, vale decir, en este momento no está todavía en paralelo este generador. Se va a cerrar este trío de contactos cuando se cumplan las condiciones. Este es el sistema de las lámparas apagadas que estábamos explicando. Entonces vamos a regresar a la explicación. Cuando se cierren los disyuntores o el contactor, se considera que las tensiones sean E sub A, E sub B y E. E serían exactamente iguales, es decir, las tres fases están exactamente iguales. Y tenemos que las frecuencias ligeramente diferentes. Ahora bien, la diferencia de potencial en los terminales del disyuntor, vale decir,
también de las lámparas, en los terminales de las lámparas, hay una ligera diferencia, llamamos delta E, que va a ser igual a E por seno de omega A de la fase A por el tiempo menos E por seno de omega B, que sería de la fase B. Va a ser igual a 2 veces E por coseno, aquí se suman los ángulos y se divide entre 2, multiplicado por T y multiplicado por seno de la diferencia de ángulos sobre 2 por T. De donde podemos decir que el ángulo es aproximadamente igual al promedio, es decir, la velocidad omega vendría a ser aproximadamente el promedio de la velocidad de A con la velocidad de B. Entonces, esto es igual a la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia. De donde la diferencia de potencial en los terminales de los disyuntores o de la lámpara será igual a 2 veces E por el coseno de omega t por seno de nuestro promedio multiplicado por T. Ya hemos visto que este promedio multiplicado por T, esta velocidad sería 2pi por F. Estando multiplicando por T, entonces acá ya no entra directamente 2pi. Entonces tenemos que este tiempo o este periodo T sub E es igual al módulo de 2pi sobre la diferencia de las velocidades, si es que existiría esa diferencia. Ahora bien, para comprender mejor este proceso de puesta en paralelo, se puede hacer una simulación en un programa denominado MATLAB. No sé si ustedes conocen el MATLAB, es relativamente sencillo de manejar y se puede trabajar con los siguientes datos, ¿no? En este texto se ha trabajado en el MATLAB y se ha obtenido unas gráficas y unos resultados tomando en cuenta estos valores. E igual a 220 voltios, frecuencia 1, 50 Hz, frecuencia 2, 50.1 Hz, o sea, hay una ligera diferencia de frecuencias y obviamente tenemos acá de las velocidades, ¿verdad? Entonces, la velocidad omega 1 es igual a 100 por pi y la velocidad omega 2 es 100,2 por pi. De donde tenemos que este tiempo equivale a 10 segundos. Ya hemos visto el esquema de conexiones. Entonces, el instante en el que se puede cesar el disyuntor es el contacto, es cuando delta E se anula, cuando delta E es igual a 0. Y vamos a ver en la figura 6.5 los instantes en que la onda de tensión en bornes del disyuntor se hace 0. Cada periodo igual a 10 segundos. Es decir, en los instantes 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, a eso se refiere. La desventaja de este método, es un método antiguo, es que se necesita 2 lámparas en serie para evitar que se queme. La diferencia de potencial nula no permite la iluminación de las lámparas. Entonces vamos a ir a ver la figura 6.5. La figura 6.5 nos está mostrando la forma de onda de tensión en los bornes de disyuntor, es decir, en los extremos, también en los
terminales de la lámpara. Entonces, fíjense ustedes, la forma de onda nos muestra que existen valores de pico y valor cero. Entonces, ¿en qué momento se tiene que conectar? ¿En qué momento se tiene que cerrar el disyuntor? Es cuando tenemos la tensión igual a cero. Entonces, en este momento, que sería a los 10 segundos, o en este otro momento, que sería a los 20 segundos, o a los 30 segundos, o a los 40 segundos, o a los 50 segundos, es solo en estos momentos que se tiene que cerrar el disyuntor para que se cumpla adecuadamente la sincronización. Ahora, un método similar es el de las lámparas encendidas. El esquema lo mostramos en la figura 6.6. Se parece este método, el disyuntor se cierra en los instantes en que la diferencia de potencial es raíz de 3 de delta E, que es la diferencia, ¿no? Esa pequeña diferencia de tensión. Vamos a ver entonces. La conexión es la misma para las lámparas encendidas. Ya hemos visto la conexión, solo que en este caso ya estamos hablando de el momento de su máximo esplendor en cuanto a la iluminación. Antes de ello, simplemente recordamos acá, igual se adoptan estas tensiones del sistema para trabajar en el MATLAB y que nos pueda mostrar el comportamiento de la forma de onda para la sincronización. Acá tenemos raíz de 2 por el máximo, esto es el valor eficaz, multiplicado por raíz de 2, entonces es el valor máximo. Entonces tenemos la tensión instantánea BA1, BD1 y BC1. Entonces hay un desfase de 120 grados o 2/3 de pi entre las tres fases. El sistema trifásico nos genera esa relación de valores. Entre la fase A y la fase B hay una distancia de menos 2/3 de pi. Y entre la fase A y la fase C, más 2/3 de pi, que sería en grados 120 grados. Eso conocemos. Y acá tenemos las tensiones del generador entrante. Ya sería BA2, BB2, BC2. Igual, tenemos la misma relación, la fase A, la fase B y la fase C. Ahora bien, las lámparas encendidas están sometidas a la diferencia de potencial. Como están, fíjense ustedes, entre este punto que es del generador 1 y este punto del generador 2, entonces estas lámparas están sometidas a esta diferencia de potencial. BA1 menos BA2, que sería entre este punto y este punto. Y lo mismo para las otras fases. Entonces,
estas gráficas corresponden al resultado de haber aplicado el MATLAB con esa simulación. Entonces nos genera los puntos adecuados para la conexión en paralelo, encontrar el punto del máximo esplendor, es decir, en este caso ya hablamos de los puntos de mayor iluminación. Entonces, la forma de onda de tensión en los bornes del disyuntor. Entonces, fíjense ustedes, hablando del momento de conexión en este método, entonces será cuando tengamos 15 segundos que ha llegado a su punto máximo. Luego tenemos a los 25 segundos. Luego tenemos a los 35 segundos y a los 45 segundos. Entonces, es ese el momento preciso para establecer la conexión siguiendo el método de las lámparas encendidas. El tercer método, también un poco antiguo, pero vale la pena mencionarlo, es el de las lámparas giratorias. En la figura 6.8 vamos a ver el esquema de conexiones de las lámparas que dan una sensación de lámparas giratorias. 2 encendidas y una apagada, y 2 apagadas y una encendida, y así sucesivamente. El disyuntor se cierra cuando las lámparas 2 y 3 están encendidas con el mismo brillo y la lámpara 1 está apagada. Existe una desventaja. El operador que debe cerrar el disyuntor no tiene manera de saber en qué instante exacto durante las sucesivas oscilaciones de las lámparas. La diferencia de tensión es realmente cero. Esta situación se resuelve con la ayuda de un voltímetro de cero, como se muestra en la figura 6.8. Entonces, estos métodos de las lámparas, el de lámpara apagada, lámpara encendida y lámpara giratoria, estos métodos son antiguos, donde un operador tenía que saber exactamente en qué momento cerrar la conexión, cerrar los disyuntores. Como sabemos acá, las lámparas giratorias están sometidas a las diferencias de potencial siguientes. Vamos a ver. Esto era de las lámparas encendidas. Aquí estamos viendo la diferencia de potencial a las que están sometidas las lámparas. Este es el valor máximo por la diferencia del coseno de omega 1 por t menos el coseno de omega 2 de t por t. Entonces, prácticamente la diferencia entre la señal de la fase A de la primera máquina con la señal de la fase A de la segunda máquina o la entrante. Entonces, aquí está la lámpara 1, la lámpara 2 y la lámpara 3. Muy bien. Entonces, esos 3 métodos de las lámparas constituyen métodos simplemente para efectos de explicación. Ya no se utilizan, excepto en algún caso muy particular en laboratorio o en alguna central demasiado antigua, es posible que se utilicen esos métodos. Pero actualmente se tiene el método de sincronoscopio y el que más se está utilizando es el método de sincronización automática. Veamos el método del sincronoscopio. El sincronoscopio, tenemos acá una fotografía, es un dispositivo, un instrumento de medición que mide la diferencia de ángulo de fase. Ya sabemos cuál es el ángulo de fase.
el que pudiera aparecer entre las ondas de tensión de la misma fase, considerando el generador 1 y el generador 2, o el generador 2 y un sistema. Entonces, este aparato ha de medir si hay diferencia de ángulo de fase. Esto se conecta por este lado a las 3 fases del generador 1 y por este lado a las 3 fases del generador 2. Y esta aguja se puede inclinar hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ¿qué significa esa declinación? Si se inclina hacia la izquierda, donde está el signo menos, quiere decir que para lograr la igualdad de los ángulos de fase se tiene que aumentar la velocidad. Este signo menos nos está indicando de que la velocidad es menor. Por su parte, si la aguja estuviera inclinada hacia el lado derecho, estaríamos hablando del lado de más, cuando la velocidad fuera mayor. Entonces, lo que se hace es simplemente controlar la velocidad de la máquina entrante, vale decir, de la número 2, de tal manera que esta aguja se ubique exactamente en posición vertical. Y el momento en que la aguja está en posición vertical, entonces es el momento de la sincronización. Acá todavía está el esquema de las lámparas giratorias que ya habíamos visto anteriormente. Tenemos 3 lámparas, la lámpara 1, la lámpara 2, la lámpara 3. Y se ayuda con un voltímetro para establecer en qué momento la tensión es 0. Pero les decía, este sistema, este método prácticamente ya está fuera de uso. Simplemente lo mencionamos por razones ilustrativas y de conocimiento. Ahora, decíamos que como método de sincronización, el método automático era el método que ahora se utiliza, el de la sincronización automática. En las centrales modernas se aplica el método automático para la sincronización, contando para ello con el llamado relé de verificación de sincronismo. Este equipo compara y verifica las condiciones de tensión, frecuencia y ángulo de fase entre el generador entrante y el sistema en funcionamiento. Entonces, ya a través de este relé de verificación de sincronismo, se establece si cumple o no cumple las condiciones para la sincronización. Entonces, el equipo automáticamente envía señales tanto al gobernador para controlar la velocidad, así como al regulador de tensión para la regulación de tensión de la máquina, haciendo que se regulen los parámetros y se cumplan las condiciones de sincronización. Entonces, ya en los modernos generadores, en las instalaciones modernas, ya se cuenta con este sistema de verificación de sincronismo, de tal manera que ya no se necesita la intervención de un operador para cerrar los contactos. Este sistema automático, una vez que se cumplen las condiciones de manera, valga la redundancia, automática, cierra los contactos. Además, como ya les indicaba,
el ingreso, es decir, la puesta en paralelo, o retiro, es decir, la salida de un generador, puede hacerse a distancia. En nuestro país, les repito, está en la ciudad de Cochabamba lo que se denomina el Centro Nacional de Despacho de Carga. El Centro Nacional de Despacho de Carga es una instalación técnica que controla todo el funcionamiento de los generadores que están conectados al sistema interconectado nacional. Entonces, el Centro Nacional de Despacho de Carga, cuya abreviatura es CNDC, desde este lugar que está en la ciudad de Cochabamba, se puede manipular, se puede hacer ingresar máquinas que están en Santa Cruz, que están en Potosí o están en los Yungas, o se puede retirar también en el momento que no es necesaria una u otra máquina, puede sacarse de servicio directamente desde este lugar, que a partir de tener la sincronización automática, entonces puede operarse desde el Centro Nacional de Despacho de Carga. Muy bien, entonces creo que hemos abundado bastante en cuanto al detalle de la puesta en paralelo de generadores, ya sea de dos generadores en el sistema, en el caso más sencillo, o de un generador que entra a todo un sistema donde tenemos 10, 20, 30 o más de 100 máquinas como existe en nuestro país. Seguimos. Pasemos al siguiente punto. El punto 6.5, reparto de carga. Una cosa que hasta ahora no les había comentado es de que los generadores que se ponen en paralelo pueden ser de diferente potencia. No es requisito que sean de igual potencia. Podemos tener generadores de, por ejemplo, 1000 kVA trabajando en paralelo con un generador de 15.000 kVA o un generador de 25.000 kVA o 2 megavolt ampere. Es decir, la potencia de las máquinas no es requisito. Eso es importante señalar. Para que funcione en paralelo un generador con otro o con otros varios, no es necesario que sea la potencia exactamente igual a la de los otros generadores. Pueden ser de diferente potencia. Por eso que hablamos acá también del reparto de cargas. Cuando los generadores están conectados en paralelo, se produce el reparto de cargas entre los generadores. Pueden ser idénticos los generadores o pueden ser diferentes. Para efectos de explicación vamos a tomar el diagrama fasorial para generadores idénticos, quiere decir que son iguales, que están conectados en paralelo. En este caso, cuando son iguales, que repito, no es la condición que sean siempre iguales. Normalmente
es totalmente diferente la potencia de nuestros generadores. Pero para efectos de explicación veamos cuando sean iguales las potencias. Entonces, igual división de carga, aumento de excitación del generador entrante, corriente interna de circulación, variación de la potencia de entrada. Entonces, estas son algunas condiciones que pueden darse al funcionar dos generadores exactamente de la misma potencia, denominados idénticos. Para ello, vamos a analizar un ejemplo, pero esto lo vamos a hacer la próxima clase. Lo que nos queda de tiempo, que ya no es mucho, voy a mostrarles precisamente esto que les decía, que la potencia de los generadores en paralelo no necesariamente tiene que ser igual, puede ser de diferente potencia. Por ejemplo, en este cuadro que les había mostrado al principio, teníamos prácticamente estos 9 generadores en paralelo. Pero fijémonos las potencias. Aquí, por ejemplo, tenemos una potencia activa en megavatios de 1.3. En cambio, este otro generador tiene 1.2 megavatios. Lo que sí es que la tensión, en este caso, es exactamente igual. La tensión, 6.6 kilovoltios, 6.6 kilovoltios. Vámonos a esta otra central, angostura. Fíjense, la potencia es 2.2 megavatios de esta máquina número 1. 1.3 megavatios de la máquina número 2 y 2.7 megavatios de la máquina número 3. Las potencias pueden ser diferentes. Lo que sí tiene que ser igual es las tensiones. 6.9, 6.9, 6.9 kilovoltios. Y lo mismo para este otro centro generador, Choquetanga. Las potencias, 1.9 megavatios, 2.5, 1.8 megavatios de potencia. Pero sí las tensiones entre estos, entre estos tres, tiene que ser igual, 6.6, 6.6, 6.6. Ahora, aquí por ejemplo tenemos 6.6 y aquí tenemos 6.9. Entonces, para igualar, entonces, aquí tenemos estos transformadores. Este transformador será de 6.6 a 69.000. O sea, 6.6 a 69. Y este será de 6.9 a 69. Entonces, aquí ya en la parte roja, en el trazo de la tensión de 69.000, ya se han igualado estas tensiones a través de estos transformadores. De tal manera que acá la tensión es la misma. Todo el trazo en color rojo corresponde a una tensión de 69.000 voltios, vale decir 69 kilovoltios. Entonces, repito, las potencias pueden ser diferentes, no es requisito. Lo que sí, las tensiones tienen que ser iguales, las frecuencias también, el ángulo de fase tiene que ser igual y la secuencia de fases también ser igual. O sea, los 4 requisitos no hay que olvidarse. Igual tensión, igual frecuencia, igual secuencia de fases, igual ángulo de fase.
Muy bien, de esta manera entonces nos quedamos en este punto. Nos vemos el próximo martes. Por si acaso, la práctica número 1 de cátedra ya está en el Moodle. La fecha de entrega es el 13 de abril a horas 12 del mediodía. También les he avisado esto a través del WhatsApp, pero les recuerdo, ya está en el Moodle. Muy buenas tardes y gracias por haber asistido a nuestra clase. Repito, nos vamos a estar encontrando entonces el próximo martes. Ahora ha venido una buena cantidad de estudiantes, hemos estado 26, eso bate un récord en las últimas semanas. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hola, ingeniero.